Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Eh, Ahí me escuchan y me ven bien para que podamos entonces dar inicio a este webinar. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es José Martínez. Yo soy el director de Teclic en este momento. Muchísimas gracias por conectarse, por sacar ese tiempo para compartir con nosotros. Esperamos que sea de todo el provecho para ustedes, que se lo disfruten y que todos podamos aprender un poquito más de la inteligencia emocional y la visión que se tiene desde la logoterapia. Entonces, hoy nos van a acompañar tres de nuestros terapeutas. Nos va a acompañar Luz Maritza Cifuentes, nos va a acompañar Lucía Gómez y nos va a acompañar Lilian Álvarez. Yo se las voy a ir presentando a cada una cuando vaya a hacer la intervención cada una de ellas para que ustedes las conozcan y puedan compartir con ellas lo que ellas le tienen que decir. Entonces, a la primera persona que voy a traer para que empiece a hablar con nosotros. Bueno, entonces Lucía es psicóloga, es magíster en psicología clínica con enfoque logoterapéutico y análisis existencial. También tiene formación en mindfulness para la reducción del estrés, hace acompañamiento y guía en el duelo, es coach ontológico certificado y es especialista en desarrollo humano. Por más de 10 años ha trabajado como headhunter y desarrolladora de talento a nivel corporativo y en los últimos 9 años ha venido trabajando en psicoterapia individual y grupal. A su vez realiza talleres y conferencias a las empresas privadas y de las fuerzas militares. También es escritora y escribió un libro que se llama Sanar nos transforma, El camino de mi duelo, en el cual se creó una metodología para transitar el duelo de manera personal. Lucía, bienvenida. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches para todos. Mil gracias por esta asistencia. Quienes quieran conectar su cámara, también es bienvenido. Bueno, vamos a comenzar con el tema de inteligencia emocional, cómo llegó este nuevo concepto. Y es que hay dos hechos históricos muy puntuales que nos pudieron traer el tema de inteligencia emocional. El primero es que hacia 1800 hubo un psicólogo francés que se ocupó pues de tener una concepción muy unidimensional del ser humano, en donde se creía que la inteligencia era únicamente vista desde el punto de vista matemático, el razonamiento abstracto, visual. Entonces se concebía que esta era la única inteligencia. Con el tiempo, digamos que se fue más allá del concepto de habilidades cognitivas porque se estaba desconociendo lo enriquecedor que tiene el mundo emocional. Y pasa un segundo hecho histórico con otro psicólogo, Howard Gardner, quien si bien era muy investigador en el tema de habilidades cognitivas, pues encontró que el mundo emocional era algo muy enriquecedor y que no podíamos desconocer. Él fue quien formuló, fue la persona que primero habló sobre la teoría de las inteligencias múltiples. No sé si lo han escuchado, habla además de una inteligencia de tipo lógico, matemática, también la corporal o kinestésica, que está en los artistas, en los deportistas, la naturalista, que tiene que ver muchísimo con el ambiente, la intrapersonal, la interpersonal, que son súper tenidas en cuenta para este modelo que vamos a hablar en el día de hoy. Y básicamente la musical también, ahí reuniéndose todas. Entonces se empieza a ampliar un poco ese panorama y empieza a tenerse cuenta ese grueso en el que de pronto están muchas personas que no tienen tanto desarrollo matemático, pero que sí tienen otra diversidad de inteligencias. Esto también, pues desde el punto de vista corporativo, las empresas han tenido un gran aporte también para la psicología. Aquí nos dimos cuenta, y bueno, ahí traigo un poco de mi experiencia como headhunter hace unos años, y es que únicamente en el pasado se evaluaba la inteligencia del coeficiente intelectual, como les digo, a la luz del razonamiento abstracto, lógico, matemático, memoria, el tema espacio visual. Y nos fuimos dando cuenta en el tiempo que muchas personas que tienen ese desarrollo técnico no tenían el éxito, llamándole éxito a mi capacidad de contribuir a una compañía, más allá de la productividad por la productividad, sino también de poderse relacionar con el ambiente, con otros, reconociéndolos a ellos como diferentes. Entonces, por eso se crearon nuevas formas de evaluar, nuevos tests que pudieran reconocer ese mundo emocional. En el campo corporativo lo conocemos como competencias o habilidades. Hay una triada que describe muy bien esto y está basada en lo siguiente, y es que una habilidad para que se considere completa debe tener no solo un conocimiento técnico,
sino también un mundo emocional que lo pueda acompañar. ¿Desde qué lugar voy a enseñar? ¿Desde qué lugar voy a liderar a mi equipo? Y la capacidad, en tercer lugar, de poder llevarlo a la práctica. En esa triada es que nos estamos moviendo todos los días en las empresas, en nuestro ambiente familiar, con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestros hijos. Esa es la invitación a que lo veamos hoy desde ese lugar también. Entonces, Daniel Goldman, a partir de toda esta creación, José, si tienes alguna pregunta, me dices. No, O algún no, dale comentario. tranquilo. Yo tenía preguntas que te quería hacer, pero dale tranquila. Ok, pues ya después de estos dos hechos históricos, les cuento, llega Daniel Goleman, psicólogo también estadounidense, donde empieza a retomar toda esa información y comienza a consolidar un nuevo concepto. Él fue el primero en hablar de inteligencia emocional, que básicamente se define como esa capacidad que podemos tener todos de una manera desarrollada a ciertos niveles y potencialmente. Es decir, si lo comparamos con la logoterapia, no estamos determinados a cómo hemos sido y cómo somos hoy, sino que siempre estamos siendo y estamos en potencialidades. En eso, digamos que se encuentra la logoterapia de este concepto y empieza a hablar de qué es esa definición. Significa poder nosotros darnos cuenta en el ver, en el reconocer, poder comprender, gestionar nuestras emociones, no solo a nivel interno, sino hacia afuera, con el otro, cómo nos relacionamos, qué hacemos que pase allá afuera y desde qué lugar emocional también impactamos en otras vidas. A partir de esto, Daniel Goleman nos habla de 5 competencias que se necesitan para poder hacer uso de esa inteligencia emocional, que son la autoconciencia, como una capacidad de mirarse a sí mismo. En la logoterapia también tenemos una autoconciencia que ya les voy a hablar más adelante. En algún momento habló del self-management, que era más como una autogestión, sin embargo, en las traducciones se habla de una autorregulación. Todavía en alguna literatura se habla desde el punto de vista de Daniel Goleman como un autocontrol de la emoción. Sin embargo, en la logoterapia nosotros hablamos más de una regulación. En tercer lugar está la empatía, la capacidad de yo poder leer el mundo emocional del otro y poderlo comprender y actuar también desde un lugar que lo pueda legitimar, así no esté de acuerdo. La motivación, aquí se orienta más hacia una motivación de logro. De pronto ustedes ven que esto podría ser muy corporativo, pero también aplica en el día a día. En la motivación del logro se requiere mucho optimismo, mucha perseverancia, ¿no? Para poderla llevar a cabo y para tener un criterio hacia el alto desempeño. Y en quinto lugar, nos habla este tema de la inteligencia emocional sobre las habilidades sociales. En las habilidades sociales también necesito una conexión con el otro, un tipo de comunicación que me genere una capacidad de escucha también. No solo soy yo, sino también eres tú. Y cómo podemos danzar en esa conversación. Ahora, si ya estamos hablando del tema de inteligencia emocional, ¿cómo podríamos encontrar ese paralelo con la logoterapia? Entendiéndose la logoterapia como una psicoterapia centrada en el sentido y ayudándose de unos recursos personales con dos temáticas muy grandes. Voy a tratar acá de compartirles mientras les voy contando. Listo. Ahí lo pueden ver, José. ¿Es visible la presentación? Creo que no. No lo Creo veo que yo. No, no se ve nada. No no. deja. Ah, Bueno, ahí, no, ahí estaba. ahí estaba. Bueno, les voy contando por aquí. ¿Qué pasa en la logoterapia? Nosotros hablamos de estos dos grandes recursos. El primero es la autotrascendencia, en donde nosotros tenemos tres contenidos supremamente importantes cuando comenzamos un trabajo personal. Y esto lo hacemos claramente desde la psicoterapia. El primero es la capacidad de yo verme a mí mismo. Y eso implica una autocomprensión que de cierta forma se relaciona con la autoconciencia que nos habla Daniel Goleman. En esa autocomprensión es generar un observador de mi observador. Es cómo me observo yo siendo en el mundo, no yendo en el piloto automático, sino saliéndome un poco y viéndome en ejecución. Esa autocomprensión, a medida que la vamos desarrollando, nos va permitiendo también desarrollar lo que llamamos autorregulación. Como les decía, desde la logoterapia no hablamos de control, hablamos más bien de un registro de la emoción, incluso de dejarnos atravesar por esa emoción,
Ahora, la invitación no es a vivir esto como años seguidos en el sufrimiento o en el malestar psicofísico, sino más bien permitirnos unos espacios, ¿cierto? Que idealmente también sean a la luz de lo psicoterapéutico, con un acompañamiento profesional, en donde podamos, y seguramente ahorita Maritza y Lili van a ampliar eso, pero en donde podamos ver esa emoción y sentirla, registrarla en nuestro cuerpo, empezar a escuchar qué tiene para decirnos. Cuando nosotros nos damos esa oportunidad, pues va a pasar que no sucede lo que nos decía Daniel Goleman, cuando la persona no ha hecho consciente sus emociones, pasa que él llama algo llamado el secuestro emocional o el secuestro neurológico, y es cuando cerebralmente nuestro aparato límbico es como si se adueñara de nosotros, de nuestra razón y nuestra emoción, y quiere explotar a toda costa. Es como esa impulsividad que todos podemos tener un poco primitivamente desde la huida, la lucha, la evitación, porque no hemos traducido esa emoción y entonces en lugar de eso lo que hacemos es explotar. La autorregulación sí nos permite conocer la emoción a fondo y poderla regular, por ende. Más adelante viene esa capacidad de autoproyección. Cuando yo me doy cuenta que me estoy pudiendo autorregular en diferentes momentos de mi vida, que tal vez en el pasado no era tan fácil, ahí empiezo a entender que yo puedo ser diferente. Claro, eso me mira hacia el futuro, me pone en un lugar distinto, me invita a mirarme de una manera distinta, mejorada, ¿no? Como una versión desde mi grandeza. Estos son los tres ítems que resalto y que se relacionan hasta el momento con lo que hemos hablado. Y hay un segundo recurso personal, que es la autotrascendencia. Y aquí quiero hacer un alto en el camino. Cuando Daniel Kahneman nos hablaba de la empatía, es más importante, digamos que viendo históricamente, ok, es importante el conocimiento técnico, es importante la ejecución, pero si en el ambiente corporativo y en tu día a día y en tu casa no tienes empatía, pues no sirve de mucho el desarrollo técnico, porque desde qué lugar vas a apalancar esas emociones, cómo vas a facilitar el relacionamiento contigo mismo, desde la culpa, desde la responsabilidad, o desde un lugar más empático, como de mayor grandeza. Entonces, justamente en la autotrascendencia de la logoterapia, nosotros exponemos primero la diferenciación, que es verme particularmente distinto al otro y también reconocer al otro diferente a mí. Eso me permite generar un pocotón de aprendizajes porque hace que yo pueda escuchar la diversidad, así no comulgue con eso. Le sigue la afectación. ¿En qué medida, les quiero invitar hoy, les afecta lo que le pasa al otro? ¿En qué medida, si tú ves el dolor del otro, a ti te toca? ¿Y qué haces al respecto? En esa afectación es ver qué me afecta a mí y qué afecta al otro. Y aquí traducimos un poco que la empatía podría estar relacionada con esa autotrascendencia. La empatía que nos habla Goleman con la autotrascendencia de la logoterapia. Finalmente, y para terminar, José, hay un ítem hermosísimo que tal vez es ya el top para muchos logoterapeutas y es la entrega. Es el último ítem que hace parte de la autotrascendencia. Y la entrega es, ok, desde el autodistanciamiento he venido haciendo un trabajo conmigo, he ido avanzando, pero la vida me está pidiendo más. La vida me está diciendo, ¿y tú qué vas a hacer con todo eso? Porque fíjense una cosa, cuando nosotros pasamos por sufrimiento, por malestar psicológico, físico incluso, en la entrega nosotros también podemos encontrar un sentido y es eso que tú viviste, ¿cómo le puedes dar la vuelta para ponerlo a un servicio? En esa entrega nos invita a dejar una huella en el mundo, es a pensar cómo quieres que te recuerde. Quería cerrar con eso. Lucía, muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu intervención. Vamos a darle paso entonces ahora a Luz Maritza. Ya la recuperamos después de el pequeño percance tecnológico que tuvimos, pero bueno, eso hace parte. Lucía, muchísimas gracias. Ahora les vamos a dar nuevamente paso, ahora sí, a Luz Maritza. Les resumo nuevamente lo que ya les había dicho de ella. Habíamos dicho que era psicóloga con magíster en psicología clínica con énfasis en logoterapia, que era coach existencial, que estaba certificada en Personality Change Maker y
era también terapeuta existencial y durante los últimos 20 años ha acompañado como maestra orientadora escolar, psicóloga, terapeuta de niños, jóvenes, adultos y familias con los retos propios que tiene que ver con la cotidianidad. Luz, bienvenida nuevamente y nada, me gustaría preguntarte cómo vamos a empezar esta intervención. José, gracias. Ahí me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Súper. Entonces, nada, haciendo pleno uso del acompañamiento de emociones, me gustaría que hiciéramos una pausa. No nos estamos viendo como todos así físicamente, pero me están escuchando, entonces como que revisemos cómo estamos en este momento, después de estos 15 minutos. Yo también me reviso, cómo llego, respiramos profundo. Ustedes ya llevan un ratico, siguen expectantes, de repente algunos están cansados porque llegaron del trabajo. Yo sigo con mi emoción al tope. Esas son las pros y contras de la virtualidad, pero yo elijo siempre apostarle a los pros, entonces aquí estoy. También quisiera hacer un ejercicio práctico frente al tema de emociones, que es el que me invita hoy aquí con ustedes, y es a que nos revisemos y pensemos en todos y cada uno. José, las profesionales que me acompañan, todo el público en general. ¿Cuál fue uno, dos o tres motivos que tenemos para agradecer de hoy, de la última semana? Yo también voy a hacer el ejercicio, traer a nuestra mente, a nuestro corazón, ese motivo que nos llenó el corazón, que nos hizo elevar el ánimo, que quizá nos hizo que compartiéramos con la persona que estábamos hablando, que le diéramos un abrazo a esa persona que estaba al lado nuestro, que mandáramos un mensajito diciéndolo agradecidos que estábamos con Dios, con la vida. Y les cuento que así estoy yo hoy. Quiero también iniciar dando las gracias por estar aquí, porque esta presencia, así sea virtual, así sea solo con nombre, sé que allí detrás hay personas que aceptaron esta invitación. Entonces expreso, honro a mis compañeras, a Teclic y a todos los que están aquí. Así quiero iniciar, José. Gracias. Luz, muchísimas gracias. Pero bueno, yo por aquí te tenía por aquí unas preguntas como organizadas y la primera es si pensáramos en una metáfora u objeto para iniciar tu tema, porque tú nos vas a hablar de emociones, ¿cuál sería? José, estoy lista. Tengo una lámpara que me gusta traerla como símbolo, como metáfora, porque la podemos encender como la conciencia emocional y definimos esa conciencia emocional como la capacidad que tenemos de poder iluminar nuestro camino, nuestras vidas, las situaciones que nos van ocurriendo, porque a veces en este corre-corre o tal vez por mindsets o creencias que no se corresponden, tendemos a ocultar lo que sentimos. Entonces está mal si nos vemos nerviosos, está mal si lloramos, está mal si nos enojamos y creo que un primer gran paso es iluminar, tener como esa valentía de recorrer nuestro cuerpo, de hacer la pausa para mirar cómo estamos. Esa es la metáfora. Ok, genial. Luz, ¿tú qué nos podrías contar sobre las emociones desde la perspectiva de la logoterapia, o sea, desde la perspectiva de lo que nos contaba Víctor Franco? Bueno, creo que ya Lucía nos compartió muchos datos muy interesantes frente a la logoterapia como tal. Yo quisiera como que nos devolviéramos un poquito antes frente a las emociones. José, resulta que las emociones son fundamentales para todo ser humano. Y a lo largo de los años, muchos teóricos, muchos investigadores, por la importancia del tema, han venido eh, queriendo desarrollar, investigar. Me gusta mucho, antes de hablar de Frankel, compartirles una idea de un autor que me encanta. Eh,
Este autor es de los años 70 y él, Ekan, ya se me pasó el nombre, ahorita se los quedo debiendo, por acá lo tengo. Este autor nos enseña la teoría de las 6 emociones porque en los años 70 hizo una investigación donde descubrió que culturalmente tenemos las mismas expresiones faciales para las emociones independiente del origen. Entonces, él de ahí sacó la teoría de 6 emociones básicas que son las mismas de Intensamente. Yo creo que todos nos hemos visto esa película tan hermosa para trabajo de emociones. Si no se la han visto, vayan o vuelvan a ver con sus hijos. Alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco. En logoterapia, Pauleta, creo que era, ¿cierto? sí, Paulita, muchas gracias. Para logoterapia nos vamos como tratando de hacer una forma pedagógica. Por ejemplo, yo en consulta, cuando el consultante requiere trabajar esas habilidades emocionales, nos enfocamos en 4: miedo, tristeza, enfado y alegría. Las otras 2 también son importantes, pero como de una forma más pedagógica. Ya si nos llegamos entonces a como poner el lentecito de Víctor Frankl, creo que de eso nos habló Lucía. Víctor es el fundador de la terapia orientada en el sentido y resulta que para él también era supremamente importante las emociones. Él decía que las emociones son la base, las emociones y las vivencias y las experiencias son la base del ser humano para poder encontrar ese sentido de vida. Y como en nuestra terapia usamos los valores y el sentido de vida para autotrascender y para encontrarnos y conocernos, entonces como que él parte de ahí. También quiero compartirles una idea que me encanta de Efrén Martínez, que nomina, ya sabemos que Efrén es, no sé si el más o uno de los más reconocidos en este momento frente a la logoterapia actualmente a nivel internacional. Y Efrén nos cuenta que las emociones son como el semáforo que nos va ayudando a encontrar lo valioso. Entonces, mira que vamos uniendo, como hilando emociones básicas que nos ayudan a encontrar lo valioso, porque esto, en la medida en que estemos conectados, podemos encontrar más fácilmente el sentido de la vida. Entonces, siguiendo la línea de Fren, a mí me encanta contarles a los consultantes como que las emociones son como mensajeras. Entonces nos vamos a imaginar que son unas mensajeras, se llaman así porque nos traen un mensaje, pero ese mensaje es único, José, es muy particular de cada uno, porque si nos vamos a las 4 básicas, entonces el motivo por el que yo me sienta triste ha de ser muy diferente por el que tú te sientas triste, porque tenemos cosas, valores diferentes, son valiosas cosas diferentes. Pero adicional, como también somos únicos e irrepetibles, la forma como lo sentimos en el cuerpo también es diferente. Entonces, como que vamos a hacer esta clasificación más como para hacer más coquito y más fácil de que nuestra comunidad lo entienda, pero las emociones es algo único y particular, son mensajeras de lo valioso. Entonces, pongamos un ejemplo, para Maritza es muy importante la salud. Entonces, si yo veo que que mi salud ya no es la misma de antes, que estoy decaída, como con la energía bajita, pues naturalmente surge la tristeza, porque cuando lo valioso se empieza a apagar, ya no está o desaparece, viene la tristeza. Mira que está asociado a lo valioso. Si hay una pareja y tienen que terminar o se acaba la relación por cualquier motivo, es posible que para uno de los dos o para los dos se genere tristeza porque eso valioso que tenían en pareja ya no está, o de repente, de acuerdo al modo de ser, surja rabia, porque todos sentimos diferente de acuerdo a lo valioso. Si uno de los dos sintió fue ataque, siente rabia. Entonces, la rabia surge cuando lo valioso para nosotros está siendo atacado. Mira que vamos teniendo como palabras claves. Tristeza, lo valioso se va apagando, se va dejando de ser, desaparece. Rabia, lo valioso para nosotros está siendo atacado.
y entonces es malo. No, o sea, a mí me sorprendería mucho que una persona llegue y me diga, no tengo emociones, no, a mí no me da rabia. No, 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 espérate que las emociones no son ni malas, ni hay emociones tóxicas desde esta mirada, ni hay emociones negativas, no, las emociones son sanas y son necesarias. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa emoción? Es otro tema. Entonces, vamos en tristeza y rabia. Otro ejemplo, para mí es muy valioso el trabajo. Entonces, si yo siento un ataque, no, un ataque es con rabia. Si yo siento que hay una amenaza, está en riesgo mi trabajo, pues entonces corro a tratar de protegerlo, a cuidarlo. Entonces, frente a la amenaza, sentimos miedo o necesidad de cuidar. Y también frente a la alegría, que es la emoción básica que nos falta, surge cuando eso valioso, entonces a mí me llega uno de mis hijos a contarme que le fue muy bien en algo, en un negocio, en un examen, en algo que estén presentando, y vienen en su mayor esplendor, ¿cómo me siento? Alegre. Entonces nos van conectando a lo valioso. Entonces, como para ir concretando esa pregunta que me hacías de Víctor Frankl y la logoterapia en emociones, tenemos una mirada bio-psico-espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Atendemos como esas tres dimensiones, donde lo bio es lo fisiológico, lo psico es toda esta parte mental, enseguida te cuento un poquito, y espiritual, digamos que fue todo el despliegue que nos hizo Lucía, que también recordaremos unos puntos importantes. Voy en este ritmo porque sé que estamos con el tiempo, pero cualquier inquietud me cuentas, José. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Creo que perfecto porque no he visto preguntas aquí en el chat. Si alguien más Ok, tiene preguntas, nos las pueden dejar y yo se las transmito a Lucía. A Maritza, perdón. súper, me pueden dejar y al final también dejaremos nuestra cuenta de Instagram y vamos compartiendo. Frente a lo fisiológico, como tenemos esa atención de lo biológico desde la logoterapia, lo que hacemos es dar mucho crédito a las neurociencias y entendemos la emoción como tal dura un segundo. Es una respuesta fisiológica que se genera en el cerebro, enseguida les cuento cómo, a un estímulo externo y eso nos provoca por todo un movimiento bioquímico o que aumente la energía o que baje, actividad o desactividad, o que queramos atacar o huir. Eso es un proceso bioquímico que viene, si hacemos una metáfora o usamos esta teoría, se llama triuno, ese sí no se me va a olvidar, ese se llama Paul MacLean, el de la teoría de triuno. Él usa la mano para explicar el tema del cerebro, entonces mira tan fácil para que no lo grabemos. Esta parte de aquí es como el tallo, entonces es el cerebro primitivo, el que reacciona inmediatamente, es un cerebro de supervivencia. Si ponemos así el dedito pulgar acá, entonces cerebro primitivo, esta parte intermedia sería el cerebro emocional, o el cerebro límbico, que también se llama, donde está la amígdala. Ojo, no son las amígdalas, es la amígdala la encargada de gestionar, de mandar toda esta información para que en el cuerpo surjan muchos síntomas físicos si hay algún ataque, si tenemos un peligro. Y está la parte superior o el neocórtex, que es como la parte que abraza. Entonces este neocórtex, ahí ya entra la parte psicológica, porque este neocórtex lo tenemos, lo vamos desarrollando, no nace con nosotros, lo vamos desarrollando por un tema social, por un tema de creencias. Con el neocórtex podemos acompañar esta emoción que naturalmente no nos avisa. O sea, si tú estás, no sé, cocinando y te quemas, tú inmediatamente quitas la mano. Esto es responsabilidad de estos dos primeros cerebros. Entonces, no pensamos, ay, me estoy quemando y quito la mano. No, me quito la mano y me di cuenta que me quemé. Son como 10 segundos que vamos como atrasados a la experiencia. Y el neocortes, que es esa parte psicológica, es la encargada de acompañar. Entonces, mira, de las emociones está la parte, digamos, básica. Si lo valioso es atacado, se está pagando, está en su mayor esplendor o está siendo amenazado.
es una respuesta fisiológica. Pero si esto empieza a escalar, nuevamente, por las creencias, por el modo de ser, hay personas que tienden a evitar, hay personas que tienden a reaccionar. Si no nos conocemos, esto puede ir escalando. Entonces, algo tan básico como la alegría, a veces hay personas que muy alegres empiezan a hacer muchas cosas, no duermen, se van y compran desaforadamente, y esto puede, la alegría puede escalar hasta la manía. La tristeza, no solo por, o sea, aquí hay muchas cosas incluidas temperamentales, bioquímicas, muchos factores también ambientales, pero la tristeza puede escalar hasta la depresión. El miedo tiene un componente que es angustia, ansiedad, o sea, el termómetro de cada uno, ¿te acuerdas lo que explicábamos al principio? Puede escalar hasta el ataque de pánico y la persona se desmaya, y Ujú. la rabia va escalando hasta agresión, heteroagresión, ¿sabes? Entonces, y hay personas que les da rabia y no llegan aquí, llegan de una aquí. Entonces es como, espérate, hagamos esa pausa, revisemos qué está pasando en mi cuerpo. Entonces la invitación ya en la parte espiritual es como ese acompañamiento a ese organismo psicofísico, la parte física y la parte psicológica, para que intencionemos esa emoción. O sea, ya no estamos reaccionando, sino que estamos actuando. Ya no estamos buscando situaciones para huir, sino que estamos conectando desde lo que nos dice Fren y desde lo que nos decía Víctor Frankl con lo valioso. Entonces buscamos personas, situaciones, mmm, actividades, cosas que son valiosas para nosotros Ok, y podemos atenderlo. ok, Lucía, Luz Maritza, muchísimas gracias. Me gustaría para cerrar, si nos puedes dejar una o dos frases que para ti sean importantes de Frank y de Goleman desde la logoterapia y desde la inteligencia emocional para que podamos darle paso a Lilia. Súper interesante lo de Lilian, porque es que además ella nos va a compartir estrategias para acompañar esto que nos acabo de decir Lucía y lo que yo les conté. Entonces, mira, aquí las tengo listas. Goleman nos dice, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos o emociones. Acuérdate, emoción la que surge, sentimientos y le doy mente. Los de nosotros y los de los demás, para motivarnos, manejar bien esas emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Goleman. Por su parte, Víctor nos dice, cuando no somos capaces de cambiar una situación, ese es momento de enfrentar ese desafío y cambiarnos a nosotros. Entonces, mira que la unión de las dos frases nos está mostrando la importancia de esas emociones, son importantes en nuestra cotidianidad, y también como esa relevancia o ese marcadorcito en desarrollar unas habilidades emocionales o una inteligencia emocional que me permita enfrentar los desafíos de nuestro día a día y así mejorar nuestra relación con nosotros mismos porque nos conocemos mejor y con quienes nos rodean. Luz Maritza, Cualquier inquietud, estoy aquí lista. Enseguida escribimos el Instagram para que nos sigan vale, y perfecto. continuemos el Si proceso. nos los dejas en el chat para que todo lo podamos ver, será fenomenal. Luz Maritza, muchísimas gracias por tu intervención y vamos a darle paso a Lilian Álvarez. Lilian Álvarez es una psicóloga guatemalteca que hemos acogido en Colombia. Es magíster en psicología familiar y es coach personal también, actualmente en formación en el Magíster de Psicoterapia Centrada en el Sentido, está certificada en estrategias de desarrollo para mujeres, es apasionada por el crecimiento apasionada por el crecimiento como seres humanos, le encanta poder contribuir a otras personas, se descubran a sí misma y puedan tasar y alcanzar sus propias metas. Lilian, bienvenida a este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos y por aquí la primera pregunta que tenía es, ¿qué debemos hacer para implementar estrategias para gestionar las emociones que ya vimos? Bueno, buenas noches. Estoy muy feliz. Me siento emocionadísima de estar aquí. Es parte de mis emociones, la verdad, que pues es algo maravilloso para mí poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pasando a lo que tú me preguntas. Primero que nada, es importante que nosotros estemos conscientes que cuando nosotros queremos aprender a gestionar nuestras emociones,
vamos a tener que pasar por un proceso de cambio. Y este proceso de cambio vamos a tener que sentirnos comprometidos con nosotros mismos, hacerlo con paciencia y hacerlo con perseverancia para poder alcanzar y llegar a la meta que queremos. En este proceso que tenemos para aprender a gestionar emociones, primero que nada es tomar la conciencia, o sea, precisamente lo que nos han venido diciendo, que realmente nos demos cuenta que hay algo que probablemente está fallando. Hay algo por ahí, tenemos una piedrita en el zapato que pues como que nos viene molestando y, y si yo no me doy cuenta y no hago un alto en el camino, pues no me voy a dar cuenta que verdaderamente necesito un cambio. Y para poder hacer este cambio, primero que nada tenemos que observarnos internamente. La forma de observarnos es realmente parar, pensar, ver cómo estoy sintiendo mis emociones, aprenderlas a sentir, si las siento, si no las siento, si huyo de ellas, en fin, o sea, hacer ese análisis interno que nos ayuda para poder ir viendo realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Después vamos a observarnos externamente, y era lo que hablaban mis compañeras anteriormente. Pues básicamente parte de las emociones van a influir en las otras personas con las que nosotros nos relacionamos. Entonces es, bueno, realmente cómo me estoy relacionando, cómo interpreto las emociones de los demás, me doy cuenta o no me doy cuenta de las emociones de los demás. Y después de esto, pues nos vamos a plantear objetivos realistas. Siempre que estamos en un proceso de cambio, pues la verdad es que tenemos que ser conscientes que no cambiamos de la noche a la mañana, que no tenemos una varita mágica que venga y nos diga, sí, ya, se cambió. Mentira. O sea, es un proceso y con base a este proceso, entonces tenemos que ponernos unos objetivos que sean alcanzables verdaderamente y de hecho empezar con objetivos pequeños, no pretender cambiar todas nuestras emociones de la noche a la mañana. Y hay otro paso, que en este me voy a detener un poco, que es desmontar los mecanismos contraproducentes. Muchas veces tenemos mecanismos que no nos damos cuenta y que al no darnos cuenta lo seguimos haciendo. Entonces, es básico ver estos mecanismos, que a continuación se los voy a compartir. Uno de los primeros mecanismos que tenemos es las autocríticas. Y esto es, bueno, realmente cómo me trato. ¿Será que me estoy tratando con cariño o será que soy de las personas que se da golpes, que dicen, no, que yo soy lo peor, no, que soy insuficiente, no, es que yo no puedo con nada? O sea, realmente cómo me hablo y cuál es mi nivel de exigencia. Entonces, es muy necesario parar y detenernos para ver en qué de esto, si es que en alguna de esas caemos, que es lo más probable, porque tenemos que desmontarlas para poder acceder a aprender estrategias. Otro mecanismo que tenemos es la rumiación. Y es eso de que no, es que hoy tuve un mal día, fue de lo peor, me levanté con el pie izquierdo. Entonces, como hoy tuve un mal día y me levanté con el pie izquierdo, el día va a ser fatal para mí. Empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación. Y eso realmente no nos ayuda en nada. Es mejor parar y decir, bueno, estoy teniendo un mal día, si me siento mal, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago para seguir adelante yo con esto? Otro de los mecanismos es la evitación. Y esta es cuando, pues, no queremos sentir la emoción. Y entonces, como no queremos sentir la emoción, mejor o la evitamos o huimos de ella. Preferimos no decir que algo me molestó o sea, pues como algo, perdón, algo que me haya molestado, prefiero no decirlo para no causar problemas. Pero en esa evitación, lo único que estoy haciendo, si yo no manifiesto qué es lo que me está pasando, es que después muy probablemente voy a explotar. Entonces, es mejor no tener este mecanismo, sino que ir paso a paso, aprendiendo a no huir de lo que estamos sintiendo, sino que hablarlo de una manera asertiva. Y por último, tenemos la desconexión. Y bueno, o sea, puse a Sheldon Cooper, me imagino que la mayoría han visto Big Bang Theory, y realmente él es una muestra muy clara de lo que es estar desconectado emocionalmente.
Muchas veces lo vemos a él que puede tener un coeficiente intelectual altísimo, pero realmente su coeficiente emocional es muy bajo porque no logra ni conectarse con él mismo, ni conectar, ni darse cuenta de qué es lo que él siente, ni conectar con las emociones de los demás. Y esto a la larga empieza a traer ciertos inconvenientes porque en las relaciones aprender a estar conectados no solo con nosotros mismos, sino que con las emociones de los demás es fundamental. Entonces, esa es otro mecanismo que tenemos que ver si lo estamos teniendo. Luego, hablando de estrategias para gestionar emociones. Primero que nada, tendríamos la aceptación. Y bueno, poco de lo que hemos venido hablando es precisamente aprender a estar en el momento que necesitamos estar en el aquí y en el ahora, asumir lo que estoy sintiendo. O sea, no querer huir de lo que siento, sino que asumir lo que estoy sintiendo, porque en la medida que nosotros aprendemos a aceptar incluso la incomodidad que esa emoción nos puede traer, la vamos a aprender a tolerar mejor y de esa forma la vamos a gestionar mejor. A mí honestamente no me gusta decir que controlemos emociones, porque si hablamos de control de emociones es prácticamente como que las quisiera suprimir. Y ahora la verdad es que se ha visto pues, a lo que nos ha llevado la ciencia es que aprendamos a gestionarlas y a no controlarlas, a permitirnos sentirlas y aceptarlas tal y como vienen. Luego, otra herramienta, pues sí, muy importante es el autocuidado. Y esto es muy importante porque, ¿qué es lo que nosotros nos decimos? ¿Qué es lo que nosotros usualmente estamos metiendo? ¿Qué tipo de pensamientos propios estamos metiendo en nuestra cabeza? ¿Hacia dónde nos empujamos nosotros mismos? Entonces, parte del autocuidado es precisamente eso, es aprendernos a ser nuestro mejor coach, a decirnos frases de aliento, a darnos esas frases de que sí, tú sí vas a poder, vas a salir adelante, lo vas a lograr. Y de esa manera, nuestra gestión de emociones empieza a ser más eficaz. Otra estrategia muy importante es cambiar la perspectiva. Y es como aprender a ver otros puntos de vista de una misma situación. Porque a veces cuando nos enfrascamos en que la situación es así y que solo es como yo pienso, y no nos damos la oportunidad de verlo desde otros puntos de vista, otras perspectivas, pues la verdad es que lo más seguro es que nos va a llevar a la frustración. Y otra cosa, muchas veces es aprender también a no estar tan apegados a eso de que yo tengo la razón. Es que como yo digo, así es. Si nosotros nos aprendemos a desapegar un poquito de eso, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a vivir más felices, más tranquilos, vamos a evitarnos conflictos, porque no vamos a querer tener siempre la razón, porque hay muchas formas de ver el mundo y probablemente yo tengo una forma y mi esposo tenga otra y mi hija tenga otra sobre una misma situación. Entonces, muy importante tratar de ampliar esa gama de perspectivas para podernos replantear situaciones. Y por último, otra estrategia que es la técnica de resolución de problemas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la técnica con las emociones? O sea, una técnica para resolver problemas. Y aquí lo importante es aprender una técnica de solucionar problemas, porque si nosotros tenemos algo instaurado en nuestra mente de cómo poder solucionar un conflicto, en el momento que el conflicto que se produzca, nosotros vamos a tener la herramienta y no nos vamos a desbordar emocionalmente. El conflicto no nos va a ganar, sino que vamos a ser nosotros los que ya tenemos un mecanismo establecido para solucionar problemas. Y este nos va a ayudar a no desbordarnos emocionalmente. Y para finalizar, pues quería compartirles algunas herramientas para gestionar emociones, que la diferencia realmente entre una herramienta y una estrategia es que una estrategia va a ser algo más a largo plazo. Nosotros queremos obtener un cambio a largo plazo. Vamos a hacer un cambio más profundo. Una herramienta nos puede ayudar para el momento, que en este momento me siento nerviosa porque voy a tener una presentación, entonces voy a hacer unas técnicas de respiración. Que tuve un día muy, muy agitado
en la oficina, que tuve problemas con mi jefe, entonces voy a hacer un poco de ejercicio antes de llegar a casa, que voy a utilizar el arte, la creatividad para poder distensionarme. Y algo súper importante es el sentido del humor. O sea, aprender a disfrutar también de las pequeñas cosas de la vida y aprender a ver las cosas con más humor. Y para finalizar, pues les dejo una frase que a mí me gusta mucho porque nos invita realmente a hacer cambios, que dice, arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio. No arriesgarse es perderse a uno mismo. Entonces, bueno, esta es la invitación a que nos animemos, a que nos lancemos a hacer cambios para poder gestionar de una mejor forma todas nuestras emociones. Muchas Lilian, gracias. Logré el muchísimas, tiempo. muchísimas gracias por tu tiempo.